hablando un poco como de tu relación con la pintura y con las imágenes. Cuando venía en el coche estaba pensando un poco como de cuál era la pregunta correcta, si por qué pintar o por qué producir imágenes. Y rápidamente me di cuenta que en realidad no son preguntas equivalentes, ¿no? Es muy distinto el acto pictórico al acto de construir imágenes, por ejemplo, fotográficas o collage, o no sé. Lo que hablamos, como que la pintura está cargada de cierto espíritu que lo puedes entender como espíritu en el sentido místico de la palabra o espíritu en el sentido como más filosófico hegeliano de la palabra. O sea, tiene un aura muy peculiar que hace que todavía sigamos como de alguna manera fascinados. Que puede ser lo que decías, como de este espacio creativo cuasi divino que otorgamos a la pintura. Ajá. Entonces, ¿por qué pintar? ¿Por qué pintar? El otro día hablaba con Saúl Villa justo acerca de eso, ¿no? Acerca de la exposición que hizo hace no tanto, eh, donde me contaba sus pinturas, ¿no? Que eran pasto, ajá, reproducido y que generaba como estas dudas, ¿no? De que si era un fotomontaje, o si era esto, o si era lo otro, ajá. Y decía que ya no hacemos pintura, ¿no? O sea, que en su momento hicimos pintura, pero que ahorita hacemos algo como post pintura, al igual que hay post cine y post fotografía y post todo, ¿no? O sea, con estas nuevas tecnologías como eh, los TikToks serían cine, serían cortometrajes, serían, ajá, o es post cine, ¿no? Ajá, igual lo mismo con las imágenes de los memes y todo este asunto. Entonces, ¿por qué pintamos, no? La pintura era pintura, incluso la pintura era antes del arte, la pintura era pintura, ¿no? Ajá. Tengo entendido que Saúl dice esa frase. Sí, También me la repitió ayer César. y justo eso me pareció muy interesante, ¿no? Como cierto, ajá, como que ahí hay algo muy mágico, primitivo. Y creo que justo viene de esto que conversábamos hace un ratillo, que es que hay una suerte de mística, Ujú. cosa ya. Eh, no sé, siento que eso lo he pensado varias veces, que los humanos al consumir enteógenos en algún punto se dieron cuenta de las cosas, ¿no? Ajá, como más allá de lo evidente, más allá de la naturaleza. Y, y como yo no puedo saber lo que tú estás viendo, ni pensando, ni nada, eh, al menos que establezcamos algún tipo de comunicación, ¿no? Y antes de la comunicación verbal organizada, como lo es el lenguaje, existía el símbolo, ¿no? La pintura, el gesto. Y justo allí se pueden llegar a puntos medios interesantes, ¿no? La pintura o este gesto o esta cosa termina siendo una especie de lenguaje, ¿no? Un puente para comunicarse con la otra edad y establecer filias y también establecer diferencias, ¿no? O sea, cuando ya más adelante se establecen los lenguajes más organizados. Pero si lo piensas bien, o sea, la imagen es una especie de lenguaje universal, o sea, eh, podemos estar describiendo una imagen, o sea, como esta escultura que está frente a nosotros, y en algún punto vamos a encontrar diferencias y similitudes de nuestra descripción que nos pueden llegar a un punto intermedio para llegar a treguas o dialécticas de conocimientos y saberes. Entonces creo que de ahí es donde nace esta pulsión pictórica social, ¿no? Ahora creo que la otra situación es que
si yo puedo pintar algo y podemos llegar a este acuerdo, igual podemos empezar a predecir o hacer como con mediaciones especulativas de la realidad hacia una realidad deseada. ¿No? Ajá. Entonces tal vez ahí es donde reside la pulsión por pintar, ¿no? Por cambiar la realidad en la que estamos. Y justo tal vez eso es lo que me parece igual interesante, ¿no? Como la pintura de Francis Bacon, que si la ves es como muy atormentada, y en una entrevista el chico dice que él pintaba porque quería ser amado, quería sentir el amor, ¿no? O sea, como alguna especie de conectar con las personas. Y es eso, es como la gente que hace canciones tristes, ¿no? Como simplemente quiere empatizar, llegar a alguna especie de comunidad. De comunión. Sí, unión. Siento que ahí es donde hay una cuestión de por qué pintar, y que pintar se convierte en algo que no importa si avanza más la tecnología y podemos hacer lo que se nos hinche un huevo nada más con lo escrito o con la palabra, ahí hay una especie de retorno siempre, ¿no? Pero si por ejemplo un prompt puede crear cualquier imagen posible, ¿por qué el gesto pictórico en sí? O sea, ¿por qué recurrir a la pintura cuando un prompt ya podría generar cualquier pintura posible? ¿Sabes? ¿Qué le da la mano humana a la imagen cuando acerca el pincel al papel y se mueve y baila encima de él? Ok. Yo creo que aquí hay varias cosillas, pero la primera que pensaba de manera muy instintiva fue Star Trek. Star Trek. Star Trek fue una inspiración para hacer teléfonos celulares. Ajá. Y diversas tecnologías, ¿no? Varias de las tecnologías que hay en Star Trek han estado apareciendo luego en la vida real, ¿no? Y es porque primero se escribió, después de escribirse se imaginó de una manera simbólica, gráfica, y después se pasó a una tridimensionalidad. Y creo que eso es lo mismo que pasa con las pinturas de las cavernas. Si tú y yo no podemos establecer un diálogo porque hablamos otros idiomas, podemos dibujar para llegar a un punto medio. Entonces pienso como sí puedes crear cualquier imagen, pero el saber hacer un croquis o plantear una situación habla de una manera de lógica de ver y percibir las cosas que nos rodean o que pensamos o que sentimos. Justo decía, ayer leía, me parece Mario Perniola, que lo que dices siempre ha sido una de las razones por las que la filosofía primero y luego la ciencia sospechaban de la pintura, las artes visuales en general, de la imagen, porque la imagen dice demasiado. Sospecha. Hay una sospecha, como si la imagen fuese una construcción, una suerte de saber ligero. Como que no hay profundidad en la imagen, porque la imagen dice todo. No es como el texto, que el texto de alguna manera siempre se ejecuta como una suerte de ocultamiento detrás del texto. Siempre hay palabras que uno puede determinar o puede interpretar, mejor dicho, de una u otra forma. En cambio la imagen es concreta a veces. Bueno, en ese caso yo aventuraría a esos jóvenes a ver alguna de las imágenes que hemos generado con inteligencia artificial y que me digan qué es lo que ven. Hay algo muy mágico en la búsqueda de glitch o en la búsqueda abstracta, que desde hace varios años, cuando se empezó, décadas, ¿no? Ya, desde que se empezó a normalizar la pintura abstracta, quien la realiza siente que es la verdadera pintura, un acercamiento más espiritual
la vida, el conocimiento, a lo que sea, ¿no? Hay una cierta espiritualidad en hacer pintura abstracta. Y eso es lo que me parece mágico de la imagen, cuando se busca algo que está más allá de lo evidente, ¿no? Porque es eso, ¿no? Ok, las sospechas tal vez están bien fundamentadas, pero a su vez es como tú puedes estar realmente certero de las imágenes, o sea... No, porque las imágenes mienten en realidad. Exacto. Y eso es lo que me parece muy mágico y bien lo dice en algún punto algunos textos que no sé si te los he pasado, pero por ejemplo en la memoria el objeto fenomenológico no identificado o algo así menciona en algún punto. Con eso que metiste ya está bien saturada la pintura. El objeto fenomenológico no identificado o algo así, porque hay dos versiones del mismo texto. Hablo de mi primer acercamiento al arte, creo que viene más de la criptozoología. Me parece fascinante pensar aquello que no podemos terminar de entender o de escribir, ¿no? O sea, y incluso cuando hay pruebas como las fotografías del monstruo del lago Ness, las poquitas que se hicieron en su momento, o de las pocas fotos de Bigfoot, siempre hay un debate de que si es real o no es real, o sea, que si esto, que cómo se mueve, que si es un tronco, que si era un elefante. Y justo en esa discusión es donde se expande y se crean justo nuevas formas de aproximarse a lo real, ¿no? Y creo que justo eso es lo mágico, que cuando podemos reconocer que la imagen miente. No sé si miente, más bien guarda un secreto detrás de ella misma. Sí, buen punto. Y creo que es más por allá de lo que dices, es cuando guardo un secreto más allá. Porque también por otro lado, es decir, yo recuerdo ya mejor el texto, dice que no ha sido no había sido originalmente, ahora en los últimos 40, 50 años ha habido un exceso, de hecho, en el estudio de las imágenes, pero originalmente no se le veía tanto, por eso, porque se le considera demasiado explícita. Pero al mismo tiempo siempre ha habido una relación como de sospecha sobre la imagen, porque siempre parece decir todo y al mismo tiempo estar ocultando algo. Sí. Porque aparte en el fondo tienes razón cuando hablas de las imágenes, por ejemplo, de las pinturas rupestres, por ejemplo. Cuando dices que Saúl asegura que la pintura es más antigua que el arte, o sea, sí, no, porque eso no era realmente pintura. Era un ritual que se hacía a través de una imagen pictórica, pero tenía una manera distinta de ser abordado por los sujetos que lo construían. ¿Y cuál era esa manera? Eso es interesante. Como platicamos hace rato, me parece que de alguna manera lo usaban como una suerte de método de invocación. Sí. Como una especie de amuleto, como una especie de talismán que invocaba alguna fuerza. Y esa tradición de pensar las imágenes pictóricas como el espacio donde se comulga con lo divino se mantuvo hasta hace muy pocos años en Occidente. O sea, pensemos que la razón por la que uno no puede, por ejemplo, maltratar una pintura de esas de Corazón de Jesús es porque en el fondo, no sé si qué tan consciente o subconscientemente, las personas piensan que Dios está en esa imagen. Sí. Entonces la imagen de alguna manera, como dices, conecta un poco con un mundo espiritual que el usuario cree y está presente como referencia de ese objeto, pero al mismo tiempo también como esencia de ese sujeto, de ese ente que está detrás de la imagen. O sea, la imagen es a la vez referencia y al mismo tiempo emanación de lo divino. Y creo que por eso todavía pintan también muchas veces, ¿no? Como que hay todavía esta sensación de que la imagen pictura tiene una cualidad o así divina o mística o esotérica que nos permite tomarla como un rito. Porque una fotografía, por ejemplo, es difícil imaginar la fotografía como un acto ritualístico.
Los Es es difícil porque es un poco es demasiado inmediato el proceso. Sí, El rito requiere tiempo, requiere como cierto grado de concentración, cierto sumergirse en el acto. sí. En cambio, la pintura, ese sumergirse está dado con el acto pictórico. Qué bonita flor. Sí, totalmente. Por eso te preguntaba si, por ejemplo, sentías que tus imágenes eran una especie de rito. Sí, ciertamente. Y igual ahorita que mencionas esto, no sé, ¿sabes? Aquí hay algo muy interesante. Eh, ¿Qué pasaría si un día... porque me pasó, ¿eh? Ujú. ¿Qué pasaría si un día estás en algún lado y de repente ya no puedes leer? Ya no puedes leer y no sabes cómo expresarte, ¿no? O sea, como puedes balbucear palabras, pero ¿cómo le explicas a alguien o cómo le muestras a alguien como, no, sí, mira, mi papá existe Ujú. y quiere sacar WhatsApp y no tiene foto de perfil? Ajá. Y no, pero mi mamá existe y haces así y también tiene foto de un perrito, ¿no? Foto O sea, las imágenes, sí, claro, ajá, y es como, son como garantes de realidad. y bueno, entonces, a ver, dibújala o descríbela o cómo, ¿no? Ajá. Y esto me recuerda a una situación en la primaria que fue como estábamos en un día en que nos visitaron nuestros padres, estábamos en clase y de la nada un amigo, o sea, volteamos y le dijimos a este amigo como, ahí va tu papá, y él se voltea y nos dice, no, man, es otro señor calvo, ¿no? Eh, y justo nosotros por nuestro desconocimiento Lo creyeron. no, no, o sea, justo, o sea, nosotros no éramos tan cercanos a su padre para poder distinguir entre calvas o entre lo que sea, ¿no? Pero justo él sabía leer esa calva, por así decirlo, ¿no? Ah, claro, él Y, tenía el y, saber y para poder exacto. interpretar la calva. Y la forma de vestir y todo, ¿no? Ajá, pero si no, o sea, es como, a ver, describe a tu papá y describes y es como cualquier señor con barba podría ser Claro. entonces tu papá, ¿no? O sea, entonces, si tú puedes pintar a tu padre, tú puedes recordar a tu padre. Si tú puedes recordar a tu padre, tú puedes recordar tus raíces y sabes de dónde vienes, sabes dónde está la casa. O sea, si tú puedes pintar o dibujar, puedes hacer un croquis o más o menos ubicarte. Digamos que es una manera de leer o espacio y tiempo al mismo tiempo. Ujú. Pero igual, ahí está igual lo interesante de este rito, que igual puedes hacer, te digo, como hay una teoría que dice que las pinturas rupestres no eran historias o sucesos que pasaron, sino eran los mismos humanos prediciendo y diciendo como esto es lo que quiero cazar. Quiero Pues sí, claro, cazar. como un acto ritual donde Sí, estaban invocando al venado para que se exacto. les apareciese. Exacto, entonces ahí está lo mágico. Y hay una cosa que decía un gurú llamado Amak, que decía que si entendiéramos la unión de la tecnología y lo espiritual, estaríamos del otro lado. Eh, Porque el asunto en realidad no es de que si la fotografía es menor o es menos No, no, ritualística ujú. que esto, ¿no? O que justo que la inteligencia artificial es más o menos ritualístico. Tal vez es el entender como una especie de comprensión de, de la unión con esas fuerzas sobrenaturales que incluso nosotros creamos o no, ¿no? O sea, la naturaleza nos creó a nosotros, nosotros creamos la tecnología, que la tecnología de alguna manera ya estaba en la naturaleza, lo único es que le dimos forma. ¿Usando qué? Dibujo y pintura y otras maneras arcaicas para buscar ello, ¿no? Entonces siento que el retomar la pintura y el estarla buscando aun cuando no hay razones aparentes
ahí hay algo, ¿no? Que quien lo entiende o quien lo busca tiene una leve sensación de que ahí hay una cosa mística que no puede ser descrita a menos que se haga, ¿no? No sé si me explico. Sí, o sea que es en el acto de creación cuando se hace como presente y Sí, puede ser dicha, ¿no? igual recordando igual esto de Saúl con su exhibición, me parecía muy mágico como esas discusiones de que si es fotografía o no es fotografía o no. Y no sé, como Saúl se reía así como, no, sí, claro, es pintura, Ajá, como si tú veías la exhibición era eh, muy simple, ¿no? O sea, no era los bellos cuerpos, era ver pasto, Ujú. literalmente, ¿no? Eh, El trabajo usualmente es como de esos objetos un poco y, como comunes y y cotidianos. justo eso era lo muy mágico de todo eso, ¿no? Me parece muy mágica esa frase de igual ver pasto crecer, ¿no? Y hay una cosa muy mística como en el... Sí, ¿has visto el pasto crecer? O sí, ¿has visto solo el pasto? Puesto que no lo has hecho o que no le dabas esa importancia. No, el pasto es No. como esos territorios que damos por sentado. Y justo en algún momento pensaba como, ¿qué pasaría si no pudieras recordar X o Y cosa? ¿Existe? No existe. La puedes pintar, la puedes describir. O sea, si no la puedes describir con palabras, la puedes describir de otra manera, en otro lenguaje, ya sea pictórico o sonoro. Ujú. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado un par de veces que he escuchado cosas que no tengo una manera de cómo explicarlo y es, ¿qué es eso? ¿No? O sea, porque una cosa es ver algo, O sea que no alcanzan las palabras para describirlo. simplemente es como, ¿qué es eso? ¿Me explico? Es como, no sé, lo que dicen que nuestra realidad es limitada por nuestro lenguaje, ¿no? Ujú. Entonces no sé, ¿será que justo eso es lo que hace que se expanda una búsqueda como si ya te sabes todas las palabras de tu lenguaje? Y buscas algo que no puedas decir con palabras. Exacto. Es un poco siempre un lugar común pensar que hay cosas que no pueden ser dichas, pero es cierto que hay cosas que no pueden ser dichas ahí. Como que, Probablemente como alguna sensación, algún sentimiento, alguna manera de entender. Por ejemplo, incluso algo tan cotidiano como pensar el concepto que tienes acerca de otra persona es difícil de poner en palabras, porque es como un fenómeno tan extenso que usualmente no tenemos el vocabulario o el tiempo quizá incluso para describirlo con precisión. Siempre que va a quedar corto. interesante. O sea, usualmente eso aplica, por ejemplo, cuando te preguntan cuando estás saliendo con alguien y te preguntan ¿y qué es lo que te gusta de esa persona? ¿Qué te parece esa persona? Usualmente recurrimos a alguna fórmula porque en el fondo es difícil realmente poner en palabras la percepción o la fenomenología de la pareja o de la otra persona. Interesante. Ahí me parece que siempre, y por eso incluso siempre se recurre a la poesía para esa clase porque la poesía de alguna manera utiliza metáforas para cubrir los vacíos, y que tampoco lo logra del todo, creo yo. ¿Te ha pasado que no puedes decir como, ¿por qué te cae bien esa persona? Y te quedas como, pues... A mí me pasa mucho con mi pintura. Como para Que describirla. sí, justo para describirla o para describir como justo cuál es el objeto de investigación. Ujú. ¿Y cómo te explico, no? ¿Cómo te explico que es mi manera de mantenerme cuerdo? ¿Cómo te explico que esto es lo que estaba sintiendo, pensando ese día? Y ver si nada son formas, ¿no? Ajá, o son colores, o son como algunos gestos, medio figurativos o no, ¿no? Pero son como queda ahí algo que todavía no se dice, o que se dice, o que se interpreta,
Supongo que es eso. Y sí, sí me ha pasado de otras maneras, como que dices de cómo describes esta oye persona. A mí me parece muy raro todo esto, en realidad, como de la realidad. Siento como si hubiera, no sé, como te preguntan, ¿cómo estás? Ujú. Y que hubiera una respuesta que te dijera, felicidades, sí, puedes salir de la simulación. No sé si me explico, como si hubiera alguna especie de De código, que no te lo sabes. como código secreto como de videojuegos. Sí, que ahí hay como un hueco que tal vez es como una mezcla entre lo pictórico y lo y lo dicho, ¿no? No sé. ¿Has escuchado igual que el joven, ¿cómo se llama este chico? El que hizo Naked Launch, Burroughs. Ah, ujú. El joven Burroughs decía que el lenguaje es un virus traído del espacio. Mm. Siento que es eso, lo mismo con la pintura. O sea que primero nos infectaron con la pintura. Siento mucho que en realidad todo esto es una cuestión de enteógenos, Ujú. como si fuéramos un hongo. Ajá, como en el momento que el homínido comió un hongo, ajá, Se puso a pintar. sí, así como que, ajá, como que estalló su Bueno, creo que cabeza. hace rato me estabas diciendo que pensabas que nos gusta porque el mundo planar, la única manera de representarlo era Sí, como... Pero podría ser que la única manera de representar esas imágenes mentales que el viaje ácido les dio era a través de una pintura. exacto, Es perfecto, eso exacto. es bastante sensato. Y justo eso es lo que me parece interesante, o sea, como ponte que en realidad sí seamos un hongo, ¿no? Ujú. Estamos en nuestra dimensión plana, honguística, y nos trajeron acá y es como, puta, ¿cómo le explico? ¿Cómo represento esa madre? Entonces justo recurrimos a nuestro imaginario mundo mágico planar Ujú. para poder mediar con esta situación del mundo. Tridimensional que no seas ajeno. Sí, sí, ¿no? O sea, y me parece muy mágico y místico, igual que incluso si lo pensamos bien, o sea, lo que hacemos todo el tiempo es mover papelitos, ¿no? Ajá, el dinero son papelitos y son símbolos y todo este pedo, ¿no? Entonces me parece muy mágico cuando uno tiene un dominio muy cabrón de la pintura y del dibujo y de todos estos valores como que para luego saberes económicos parecen como no indispensables. Ujú. Hay gente que justo ha hecho millones haciendo falsificación de estos mismos papelitos, ¿no? Ajá, como manejas tan bien la pintura. Que puedes emular un papel de que tenga un valor comercial. Ajá, ese es el más simple de ellos, pero me parece muy mágico igual eso, ¿no? Como tu dominio de la pintura o de la imaginación es tan dura que ya ni siquiera necesitas recurrir a la falsificación, o sea, toma dinero por tus reproducciones de Ah, imaginarios, ¿no? Y eso es lo que me parece mágico igual de la pintura, ¿no? Como hay una especie de fetiche de me gustaría pensar qué es lo que está pensando esa persona. ujú. Ajá. Que, que cada vez lo estoy trabajando igual. Siento que es algo que he estado trabajando muy, sí, pasito a paso, como apreciar más lo figurativo, ¿no? Ajá, porque antes lo daba muy por sentado la cuestión técnica Ujú. maestrica de lo figurativo, ¿no? Como por ejemplo estas orquídeas que hiciste acá. Podría ser, ¿no? O sea, como que me da un poco mucho de flojera. Me parece más mágico lo abstracto. Pero a su vez, hay una mística que igual es como, ¿cómo lo pensaron, no? O sea, eh, ¿cómo rayos llegaron a esa manera de componer o hacer o imaginar o de dramatizar o de volverlo tragedia o comedia, ¿no?
que siento que luego en la abstracción queda un poco muy por fuera. Ujú. No solo está como esta búsqueda espiritual de ese je ne sais quoi que aparentemente nunca llegamos, ¿no? Siento que como justo si hubiera alguna especie de portal o cosa que podríamos hacer, ¿no? Un plano de algo. Pero también me gusta, por ejemplo, lo que acabas de decir, como de que son falsificadores. Por ejemplo, esta idea del artista, del pintor, como una especie de, lo que hablábamos hace rato, como alguien que toma cosas sin permiso. Sí, Como que, por ejemplo, un artista figurativo toma segmentos de la realidad y hace parecer que él los creó, sí, que él los inventó, como que los rehizo, como que el signo que estaba en el espacio real lo toman y un poco lo convierte en mercancía, porque una pintura al fin y al cabo es una sí, mercancía, y nos vende, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, como que pensemos en Warhol, como que este lugar tan común que es Warhol, pero en el fondo lo que estaba haciendo es, nos estaba vendiendo sopas Campbell, sí, obvio. como si valieran, no sé, millones de dólares. O sea, se roba la imagen de la sopa Campbell y nos las pone en la cara y nos dice, cómpramela. Y se Sí, la compramos. pero porque igual hay toda una performatividad, ¿no? O sea, Claro, en el caso específico de él, sí, pero como si uno lo mira de la manera más simplista posible, él tomó una imagen del mundo real y a través de esta percepción, de esa fenomenología que tenemos acerca de la pintura, nuestra relación con la imagen, la convirtió en una mercancía de un valor mucho, muy superior al que podría haber sido, por ejemplo, solamente una fotografía de una sopa Campbell. sí, pero algo te iba a decir al respecto. A ver. Mm, eso está mágico. Solo. Pero lo que me gusta, por ejemplo, eso es ahora que, o sea, cuando lo hace Warhol, por ejemplo, todavía operaba cierta lógica en el que este acto medio pillo de los pintores de tomar cosas y venderlas como si fueran propias se Ah, mantenía un bueno. poco oculto. Es decir, no se decía abiertamente. Sí, sí. Y me parece que ahora un poco con la revolución tecnológica, con lo que está pasando, el artista de pronto toma este mecanismo, estas dinámicas, y las hace parte de su producción y las hace evidentes. O sea, por ejemplo, tú cuando produces una imagen nunca niegas que es IA. A huevo. Dices, esto es IA. Sí, O por ejemplo, Saúl diciendo, no sabemos si es fotografía o es pintura. Porque obviamente hay una fotografía donde surgió la pintura. sí, Y pensemos, por ejemplo, en el Renacimiento, cuando aparecen los gremios, inventan todos estos mecanismos para el copiado, para la proporción, que hay una serie de técnicas que eran incluso secretos entre talleres. Todos mantenían oculto el, el acto mágico. Para que siguiera siendo percibido como magia. Y decías, sí, ¿cómo le hizo para hacer a Carlos V tan realista Tiziano? Es cómo le hizo, ¿no? Increíble, claro. Utilizó probablemente algún dispositivo óptico, probablemente lo hicieron entre varias personas, qué sé yo. Y ahora no, y ahora hay como este nuevo modelo en el cual la pintura parece estar transitando. Ahora hasta con orgullo uno muestra las fuentes y muestra de dónde robó. sí, porque siento que justo hemos llegado a este punto eh, que es como do it yourself, ¿no? Ajá, como puedes ver en la inmensa cantidad de TikToks y cosas de, sí, de técnicas, haz esto, ¿no? No sé si a ti te sale en tu Facebook, Sí me pero sale. como técnicas de pintura, técnicas de dibujo, técnicas de todo esto. Y hay un fetiche por verlo, pero hay muy poca gente que lo aplica. Ujú. Y más que nada igual hay una cosa de que ahorita siento que justo tal vez en la metamodernidad, que es lo que nos atraviesa, hay más una pulsión de, ok, va, ¿no? O sea, se puede hacer todo, ¿no? Pero ¿qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que siente este todo que Ujú. atraviesa? Que muy pocas veces, o sea, muchas veces se da por lado, ¿no? O sea, como tal vez es lo que me hizo alejarme un poco de la fotografía.
que en su momento la tomaba y lo sentía, pero ya cuando la revisitaba ya no lo Ya no lo sentía. sentías. Ajá. O sea, porque lo que necesitabas era el momento de contacto con la realidad Sí, que te invitaba a fotografiarlo. totalmente. Entonces siento que Como con la muy flanear, pintura, sí, muy psicográfico. y siento que justo en la pintura todavía hay esa cuestión de que se puede sentir. Ujú. Eh, Me acuerdo que una vez estaba con un amigo alemán en un bar, no alemán, un amigo canadiense en un bar y este chico, como que siempre nos veíamos, yo siempre estaba pintando, estaba su pareja y todo el pedo, pero ese día le dije, oye, pinta. Y yo no sé si tenían pedos o no, eso no importa tanto. Pero rayó con tanta hazaña y con tanta furia que se sentía, no se veía, Ujú. ajá, como justo, O sea, se veía en la imagen, en la pintura. exacto, Ujú. exacto, ¿no? Entonces, por ahí siento que uno puede sentir en la pintura esos deseos o esas pulsiones de el artista o el mago en cuestión. Ujú. Y tal vez ese es el asunto por ejemplo, lo de Andy Warhol, ¿no? Se nos vendía una sopa Campbell's, pero él en realidad lo que quería era ser famoso, ¿no? Entonces igual justo eso es lo que reproducía, gente famosa. Siento que eso igual es un asunto de ahorita con la obsesión con TikTok y las pantallas. Es una manera muy fácil de acceder a las imágenes, ¿no? Y justo a estos deseos que siento que igual vienen un poco a esta cuestión mística, esotérica de la vida, de querer experimentarlo todo, pero desde un espacio seguro a la vez, ¿no? Es que eso no es experimentar nada. La experiencia implica el riesgo, implica cómo acercarse un poco a la muerte. Sí, O sea, aprenderlo desde la corporalidad. sí, justo, pero nos da la ilusión de que... Lo acabas de decir, por ejemplo, que la gente, hay un gran mercado para ver gente haciendo cosas, pero hay muy poca gente haciendo cosas. Exacto, Porque en el fondo somos sujetos poco comprometidos con la experiencia, o con experimentar las cosas desde el cuerpo, desde la propia vivencia. Entonces preferimos verlas como vividas y experimentadas por alguien más. sí, Es mucho más cómodo. totalmente, Pero hay algo que se pierde, porque por ejemplo, la pintura es muy clara en eso. Uno podría ver 20.000 tutoriales de pintura, pero nunca va a sentir el pintar y algo, lo que uno va recogiendo de ese acto, lo que uno va construyendo como sujeto en ese acto, solo pintando puede obtenerse. Nadie te wow, puede decir, wow, vas a aprender esto pintando, vas a sentir cómo la mano se debe mover así, vas a sentir cómo la tinta se moverá de tal manera. sí, Hay una serie de cosas que solamente quien experimenta, quien hace experiencia de la pintura puede sentir. totalmente. Y siento que justo ahí está la magia de todo esto, ¿no? O sea, como tú puedes ir a un museo y ver una pintura y decir como, ah, sí, yo podría hacer eso, Exacto. pero podrías. No, probablemente no. Ese es el asunto, como qué es lo que estaba sintiendo esa persona para estar transportando ello allá, ¿no? Pues no sé, yo siento que en mayor o menor medida las pinturas son exorcismos estáticos. Ujú. Son como el remanente de un exorcismo, ¿no? Sí, Como la mancha de... Como si hubiera habido un fuego que exorcizó algo y solo queda sí, como una marca de hollín. exacto. Hay un color que quiero, pero no puedo imaginarlo. No estar acá. No sé dónde está. Ah, es este magenta que usaste aquí. Es Ese. este. Sí, Pero bueno, ¿te parece que concluyamos? sí, Qué bonito es ese color. puede ser. Entonces la conclusión de todo esto es que ¿Por qué pinta usted? no se droguen, chicos. Eh, sí, no, en serio, siento que justo porque pinto, siento que es
esta especie de nostalgia por alguna especie de lugar o espacio o sentir o cosa que no se puede describir en palabras. Ujú. Sí, y creo que ahí es donde siempre termino encontrándome con la pintura, ¿no? Y siento que igual hay una cuestión paraidólica allá, ¿no? Es como, siento que la pintura a la vez es una canción estática y que las canciones tienen como cierta visualidad Ujú. Que muy pocas veces el video musical le hace justicia como tal. A veces las pienso más como... Bueno, pero que habría que ver que es otra cosa el video musical, ¿no? Es otro ente, es otro constructo. Sí, siento que el video musical tiene una cuestión más comercial. Ujú. Que tal vez si pensamos la música como pintura, tendría un poco más de sentido aglutinante. Y regresando a que no se droguen en serio, creo que justo ahí en la pintura o en el arte en general hay una búsqueda que los enteógenos a veces nos pueden intentar proporcionar, Ujú. pero que termina siendo inexplicable por nuestra limitante Del lenguaje que del nos limita. lenguaje. Entonces, por eso hay una cuestión ahí de regresa otra vez a la pintura. ¿Quieres realmente sentir lo que es consumir un enteógeno? Pinta. Ajá. Ajá, o haz música, ¿no? Ajá. Porque en realidad el enteógeno es una simulación a ello. No sé si O tiene al revés. sentido. Tal vez. Pero bueno. ¡Corte! Creo que estuvo chido, ¿no? Sí, como viste. Al principio, la pintura es rara.